Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Les preparé este material complementario de inmunohistoquímica en la investigación de neoplasias con el propósito de ayudarles en el entendimiento de la clase de inmunohistoquímica. ¿Ya? Yo creo que la mejor manera de entender este procedimiento es aplicándolo. ¿Ya? Así que probablemente al escuchar lo que les voy a comentar a continuación no les va a quedar totalmente claro porque mucho de la inmunohistoquímica es una receta, es una técnica, una receta de cocina, en el fondo, de laboratorio, en la cual uno, cuando tiene una pregunta de investigación, la utiliza como una herramienta para responder algunas preguntas particulares. Cuando les subí la clase de técnicas diagnósticas que se basan en la reacción de antígeno-anticuerpo, también les incluí un artículo que es el que voy a describirles a continuación. Por lo tanto, les pido que cuando vean esta presentación, después revisen ustedes el artículo por su cuenta para que traten o hagan el ejercicio de entenderlo. ¿Ya? Yo lo que voy a hacer ahora es contarles en el fondo qué fue lo que hicimos, como una especie de ayuda para que después puedan entender ese trabajo. ¿Ya? Así que ahora veámoslo a continuación. El trabajo que les subí es un trabajo que hicimos en conjunto con colegas de la Universidad Austral. Acá, bueno, el autor acá soy yo, Felipe Bustamante es un ex compañero de ustedes, que fue tesista mío en la universidad, y los demás colegas son de la Universidad Austral y también de la Universidad de San Sebastián. ¿Ya? Es un grupo entonces que somos colegas y también amigos que nos dedicamos a hacer algunas investigaciones en conjunto. El artículo que acá ustedes la están viendo se publicó este año en la revista del Journal of Comparative Pathology, que es una revista de referencia en patología comparada. Y el título es que la expresión de KLK5, ¿ya? Que es una peptidasa relacionada a las calicreínas, y su distribución en la piel de los caninos en el carcinoma de célula escamosa. ¿Ya? En el fondo lo que hicimos fue acá describir cómo se expresa esta proteína, esta enzima, en el carcinoma de células escamosas en los caninos, que es una de las neoplasias de piel más frecuentes que nosotros tenemos en medicina veterinaria. Ahora, lo que les voy a contar ahora es cómo surge esta idea de investigación, porque ustedes dirán ahora, bueno, ¿qué es la KLK5? ¿Qué es lo que es calicreína, Related Peptidase 5? ¿Qué es esa enzima? Así que ahora yo les voy a ayudar a entender este artículo y enfocándonos especialmente en el uso que tuvo la inmunohistoquímica para poder realizarlo. Como les comentaba, el carcinoma de células escamosas, que ustedes están viendo acá en una fotografía macroscópica, es uno de los tumores de piel más frecuentes en caninos, ¿ya? Que se desarrolla prácticamente en todas las razas y especialmente en las que tienen algún tipo de áreas despigmentadas, por ejemplo. La fotografía correspondía a una perrita Fox Terrier. Como todas las neoplasias, pero especialmente también en esta, el evento de invasión, es decir, cuando este tumor se vuelve invasivo, es un evento importante desde el punto de vista pronóstico para el paciente. ¿Ya? Ahora, ustedes se acuerdan de cuando vimos la clase de neoplasia en entidades patológicas 2, veíamos que los tumores van siguiendo una serie de pasos desde que comienzan, ¿cierto? Desde que se desarrolla la célula tumoral hasta que se produce el proceso de metástasis. Vimos que no todos los tumores terminan en esta línea, en el fondo no todos terminan siendo metastásicos, sino que algunos se vuelven solamente, permanecen sobre la membrana basal, ¿ya? Lo que se conoce como los carcinomas in situ. Algunos se vuelven invasivos, ¿ya? Otros logran hacer el proceso de invasión vascular y otros finalmente pueden ser metastásicos. Pero a medida que este proceso se va desarrollando, la célula neoplásica va adquiriendo varias características que no son al azar, ¿ya? No es que cualquier célula lo hace, sino que tienen que ir sufriendo nuevas mutaciones para que vayan adquiriendo alguna de estas propiedades. El proceso es muy complejo desde el punto de vista molecular, pero hoy día nos vamos a enfocar en esta parte de un evento súper importante que ocurre en los carcinomas, que es la transición epitelio-mesénquima. Ya no sé si ustedes se acuerdan que les comenté el año pasado que era un proceso en el cual la célula neoplásica epitelial empezaba a tomar un fenotipo mesenquimático, ¿ya? Como muestra acá la figura, de una célula epitelial
la célula se va transformando hasta finalmente adquirir un fenotipo mesenquimático que le permite ser invasiva. ¿Ya? Entonces cuando nosotros vemos eso en una biopsia, sabemos que este tumor puede ser invasivo. Ahora, esto no es tan sencillo de visualizarlo en una biopsia con hematoxilina y eosina convencional, sino que hay que utilizar algunas otras técnicas, como la inmunohistoquímica, para poder pesquisar este fenómeno y poder dar algún comentario respecto al posible pronóstico para este paciente. Entonces, ¿cuál fue la pregunta que nosotros nos desarrollamos trabajando con este tipo de tumores? Los tumores, como les comentaba, comienzan en una fase inicial de ser bien localizados, en la cual el tumor está localizado sobre la membrana basal, lo que se conoce como carcinoma in situ. Cuando esta célula empieza a adquirir algunas propiedades, empieza a desarrollar este proceso de transición epitelio-mesénquima, en la cual esta célula adquiere la capacidad de secretar enzimas que le permiten invadir la membrana basal y volverse invasiva. ¿Ya? Entonces es un fenómeno súper importante. Nuestro caso de estudio entonces es el carcinoma de células escamosas. Es un tumor que se localiza en la piel, ¿ya? En la mayoría de las veces, pero también podemos tener carcinomas de células escamosas en la lengua, en el esófago, en realidad en casi todos los epitelios escamosos de alguna manera. Esta fotografía que están viendo acá representa piel normal. Este tumor se desarrolla entonces a partir de la piel normal, es decir, una célula de la epidermis muta, ¿cierto? Y empieza a desarrollarse este tumor, que puede volverse invasivo y finalmente las células se pueden volver individuales, ¿cierto? Hasta incluso volverse metastásicas, ¿ya? Entonces, este es el tumor que nosotros vamos a estudiar. Surge de la epidermis y puede volverse invasivo. En la fisiología de la epidermis hay un fenómeno súper interesante que nosotros lo vemos todos los días, que es el de las descamaciones. Es cosa de refregarse la superficie de la mano, ¿cierto? Y ustedes se van a dar cuenta que salen pequeñas escamitas que son las células de la superficie. Lo que están viendo acá es un esquema, un dibujo, ¿cierto?, de la epidermis, ¿ya? Donde está el estrato basal aquí, estrato espinoso, granular y finalmente el estrato córneo, ¿ya? Este proceso de descamación es un proceso normal cuando ocurre a una tasa, ¿cierto?, fisiológica, es decir, a una velocidad suficiente como para que las células del estrato basal vayan regenerando, se van diferenciando estas células y finalmente se desprenden. ¿Ya? Es una secuencia que ocurre siempre. ¿Cómo se desprenden estas células? En el estrato córneo, ahí ya en el estrato córneo las células están muertas, ¿cierto? Están diferenciadas. Tiene que haber un proceso de desprendimiento para que estas células se descamen. Es decir, tiene que pasar algo acá para que las células finalmente se liberen, ¿cierto?, hacia el ambiente, como un proceso también como parte de la protección. Este fenómeno de desprendimiento se produce gracias a unas enzimas que son las KLK. Ahí les marqué en azul. Son varias enzimas, pero una de ellas es la KLK, que son estas proteínas relacionadas a las calicreínas. En el fondo usemos la sigla KLK. Estas enzimas lo que hacen es degradar, ¿cierto?, las uniones en el estrato córneo y eso permite que las células entonces se desprendan, ¿ya? Les da la libertad en el fondo a estas células como un proceso fisiológico normal. Ahora, hay varias patologías de la piel en la cual la secreción de las KLK se altera. Por ejemplo, el caso de la dermatitis atópica, por ejemplo, se ha visto que hay alguna alteración en cuanto a la expresión de las KLK y también se ha visto que algunas células neoplásicas empiezan a volverse a secretar estas enzimas y les favorece el proceso de invasión y metástasis, ¿ya? Hay harta literatura que habla de que en el cáncer de ovario, por ejemplo, cáncer pulmonar, las células empiezan a producir estas enzimas y en algunos casos favorece la metástasis y en otros tipos de tumores la expresión de estas enzimas protege al paciente de alguna manera. Entonces estas enzimas están de alguna manera cumpliendo un rol en la carcinogénesis y en la evolución de los tumores. Por lo tanto, nuestros colegas de la Universidad Austral estaban trabajando en esta enzima
relacionado al cáncer de mama en humanos. Y dijimos, bueno, ¿por qué no investigar esta enzima también? ¿Qué es lo que ocurre en el caso del perro? Y como disponemos de un banco de biopsias bastante grande de carcinoma de células escamosas, nos decidimos entonces estudiar a esta enzima. Obviamente, como esta enzima no la podemos mirar directamente en el microscopio, sino que tenemos que usar alguna técnica especial, lo que se hace es la inmunohistoquímica, que es en el fondo comprar un anticuerpo, ¿ya? Un anticuerpo, imaginemos que esta es la enzima, esta es la KLK, ¿ya? Es comprar un anticuerpo que se acople directamente a esta enzima. En el fondo, un anticuerpo primario anti-KLK. Y nosotros queríamos estudiar la KLK5. ¿Ya? La familia de las KLK es bastante grande. Una de ellas es la 5, que por algunos antecedentes bibliográficos se sabe o es candidata en el fondo a tener algún rol en este tipo de tumores. ¿Qué fue lo que hicimos entonces en este artículo? Como les decía, después traten de ustedes de leerlo, y aquí yo les voy a ir ayudando con algunas cosas claves. Como se hizo, acá tenemos los materiales y métodos. Aquí me medio feo, los materiales y métodos. Donde tenemos en la tabla número 1, ustedes van a fijar que acá está que se usaron 5 pacientes, acá dice de dónde se extrajo el tumor, qué edad tenían, el sexo que tenían, la raza, su peso y el grosor del tumor, ¿ya? Eso es importante porque hay antecedentes bibliográficos que hablaban de que los tumores que superan los 6 milímetros en el fondo se vuelven invasivos de alguna manera. Entonces se eligieron las biopsias que tenían un tamaño suficiente como para poder asegurarse de encontrar invasión y poder pesquisar entonces el rol de esta enzima. Acá entonces ustedes van a ver las características de la piel normal, ahí donde dice normal skin. Se muestra entonces de dónde se sacaron la piel normal, que es la que nosotros utilizamos para comparar los casos de carcinoma de células escamosas y el procedimiento de inmunohistoquímica, ¿ya? En el caso de la inmunohistoquímica, como les comentaba, aquí ustedes van a ver cómo se describe todo el proceso, se describe todo el proceso, cómo se hizo, y acá está aumentado uno de los aspectos que yo les comentaba en la clase que les subí el otro día. Se menciona cuál anticuerpo primario se utilizó acá en el número 1. El anticuerpo primario dice que se incubó por 16 horas, después se usó, todo el resto es parte de la receta nomás en el fondo, pero dice acá cuáles son los anticuerpos primarios. Acá está anticuerpo primario. Se usó un anti-KLK5, ¿ya? Que es policlonal de conejo, significa que se inoculó a conejos con KLK5, con la proteína, con la enzima, y después se extrajo los anticuerpos que desarrollaron los conejos contra la KLK5. Entonces tenemos un anticuerpo primario que se desarrolló en conejos. Ese código es el de la empresa, ¿ya? El código de la empresa y la marca. Por si alguien quiere repetir los resultados o hacer otra cosa, con ese anticuerpo sabe cuál utilizamos. También se utilizó el anti-ecaderina para marcar esta enzima, que es la caderina, que es una enzima, una proteína que participa en las uniones celulares, para poder ver cómo estaban las uniones. Un anti-pancitoqueratina para marcar células epiteliales y un anti-vimentina, ¿ya? Eso es importante. No es necesario, obviamente, que se aprendan estos nombres, ¿no? Yo lo que les estoy contando es la aplicación que se le dio a esta técnica. La vimentina es una proteína del citoesqueleto que se expresa especialmente en células mesenquimáticas. Por lo tanto, en epitelios normales no es esperable que produzcan vimentina. Por lo tanto, se compró un anti-vimentina para poder pesquisar a las posibles células neoplásicas que se están transformando en mesenquimáticas, ¿ya? Espero que me entiendan esa parte. Si no, lo escuchan de nuevo. De nuevo, si una célula epitelial neoplásica se está transformando en célula mesenquimática, se espera que empiece a expresar proteínas propias de las células mesenquimáticas. Una de ellas es la vimentina. Por lo tanto, para poder estudiar esto, yo compro un anti-vimentina, ¿ya? Todo el resto es el protocolo de cómo se hizo. Lo importante es que estos fueron los anticuerpos que se utilizaron. ¿Cómo se ve la reacción en la célula? Las células que
expresan la proteína que ando buscando, se marcan de color café, ya de un color marrón amarillento. Ese es el color de la reacción positiva. Acá tenemos en la primera figura, que ustedes pueden ver en su artículo ahí, todas las estructuras de la piel normal. ¿Cómo se ve la piel normal? Porque no sabemos nada de la KLK5 en la piel del perro, entonces tenemos que saber cómo se expresa. La primera imagen muestra la epidermis teñida con la antipancitocreatina, donde se ve entonces todas las células que tienen pancitocreatina están de color café. Como ustedes ven acá, los núcleos se ven de color blanco, ¿cierto? Transparente, porque no se tiñeron, porque no tienen citocreatina, sino que eso es del citoplasma. Se ve que el folículo piloso también tiene pancitocreatina más en las zonas más superficiales y no tanto en el bulbo. Las glándulas sebáceas también tienen, ¿sí? Especialmente en su conducto. Y también las glándulas apocrinas acá también tienen algo de pancitocreatina. La figura E, la fotografía E, muestra la caderina, que es esta proteína que hace uniones. Y las figuras, la fotografía F, G y H muestran la KLK5 en la piel normal del perro. ¿Qué es interesante? Se fijan que la KLK5 se expresa en los estratos superficiales. ¿Ya? Lo que estoy marcando aquí. Acá está el estrato basal. Acá está el estrato córneo. Entonces esta enzima se expresa especialmente en el estrato córneo. Acá con mayor aumento podemos ver que la célula, ¿cierto?, se expresa en la superficie de ellas. Esto que está marcado en cafecito. En la superficie de ellas se está expresando esta KLK5 como se esperaba. Recuerden que esta enzima participa en las descamaciones, por lo tanto es esperable encontrarla en la superficie de la epidermis. Y en el caso de la piel delgada también se encuentra, ¿cierto?, en el estrato córneo. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, la KLK5, tal como ocurre en los humanos, participa, ¿cierto?, en la descamación del estrato córneo de la epidermis. Nuestra hipótesis fue que en los tumores, cuando se vuelven invasivos, en los carcinomas de células escamosas, cuando se vuelven invasivos, puede que estén utilizando esta enzima que les permitía el desprendimiento para poder invadir. ¿Ya? Esta enzima les permite desprenderse de las células vecinas. Por lo tanto, nosotros pensamos que esta célula epitelial neoplásica, cuando se va transformando en una célula invasiva, en este proceso de transición epitelial mesenquimático, expresa la KLK5 para desprenderse. Y al mismo tiempo pensamos que podía expresar vimentina. La vimentina está mostrando su transformación a mesenquimático y la KLK5 es la que le está dando la propiedad de invasión. Veamos cuáles fueron nuestros resultados. Nuestro resultado era tal como se esperaba. Acá tenemos una fotografía del carcinoma de célula escamosa donde se ve que hay células que muestran la enzima ahora, acá en este caso, en las zonas más centrales de estos ovillitos, de estas islas de invasión. ¿Ya? Lo mismo en este otro foco, donde se ven entonces células muy neoplásicas que están expresando la enzima. ¿Ya? Entonces aquí vemos esta imagen, pero todavía no nos dice que está invadiendo, sino que lo que está mostrando acá es que las células neoplásicas malignas sí expresan la KLK5. ¿Ya? Fíjense que hay unas que no. Lo que está sin teñir, o sea, celeste, no la expresa. ¿Ya? Pero estas células muy neoplásicas, con bastante anisocitosis, anisocariosis, sí expresan KLK5. Si nos vamos ahora a la profundidad de la biopsia, donde se espera que en algunos pacientes este tumor se vuelva invasivo, ¿qué encontramos? Acá tenemos harto aumento. Vemos que muchas células expresan la KLK5. Y fíjense, en las zonas más invasivas, la KLK5 se está expresando en la membrana. Si lo vemos con mayor aumento, en el borde de estos tumores, en el borde de estos focos neoplásicos, lo que está apuntado con la flecha negra, se ve que la superficie de la célula está de color marrón, significa que está expresando la KLK5, justo en el borde con el tejido conectivo. ¿Ya? En el fondo esta enzima lo que está ayudando es a que la célula entonces pueda invadir el tejido conectivo, se desprenda e invada el tejido conectivo.
Entonces este resultado ya fue bien interesante. Ahora, si ustedes lo ven ahora, esta misma muestra con una técnica combinada de inmunohistoquímica con el filtro de Nomarsky, se ve muy bien que esta enzima entonces está en un aspecto más granular en el citoplasma de la célula. Y esta célula ya no tiene la forma tan epitelial, sino que se fijan que ya tiene una forma un poco más alargada, más fusiforme, eh, probablemente haciendo este proceso de transición. Pero no basta con la forma, no basta con que yo diga me parece que es una reformación mesenquimática, sino que tengo que demostrarlo. ¿Cómo lo demuestro? Haciendo inmunohistoquímica para poder marcar proteínas que sean típicas de mesénquima. ¿Cuál? La vimentina. Y esta imagen muy reveladora nos muestra la misma célula, pero con dos anticuerpos diferentes. Este, el de la figura A, representa a la KLK5. Muestra células que están invadiendo el estroma, algunas multinucleadas incluso, donde están expresando fuertemente la KLK5. Y esta otra imagen está mostrando la expresión de vimentina. La vimentina es esperable que se exprese en las células mesenquimáticas, ya fibroblastos, por ejemplo, que están acá al lado. Pero se ve que células como la número 1 está expresando simultáneamente vimentina, la 1 y la 2, por ejemplo, están expresando vimentina, y también están expresando KLK5. En el fondo, aquí lo que estamos viendo es el proceso de transformación epitelial mesenquimática y al mismo tiempo la expresión de esta enzima que le favorece la invasión. ¿Ya? Entonces, el resultado muy interesante y gracias a esta inmunohistoquímica. Lean el artículo, ahora ya con más calma, ya más o menos saben la metodología en general y el grueso de los resultados. Ahora, como les contaba, no es lo importante en este momento no es que sepan qué es KLK5 ni nada del detalle del tema, sino que lo importante de este pequeño ensayo es que ustedes vean la aplicación que tiene la inmunohistoquímica en la investigación relativamente cotidiana para nosotros en medicina veterinaria. ¿Ya? Espero que les haya quedado claro entonces. Y vean el artículo, como les decía, para que ahora se fijen cómo funciona este tema. Se pueden meter a la revista, al Journal of Comparative Pathology, y van a encontrar muchos reportes de casos donde el corazón de la investigación básicamente es la inmunohistoquímica, que ya es de rutina en muchos lugares. ¿Ya? Estamos entonces en contacto, espero que les haya servido y cualquier duda voy a estar atento entonces a